Buenas, ¿cómo están? Vamos con el segundo videito de la parte 2 del TP3, donde estamos viendo transformaciones en gases ideales. En el videito anterior estuvimos trabajando con la ecuación de estado de los gases ideales, que nos decía más o menos cómo íbamos a poder predecir los estados de un gas a partir de una ecuación que vinculaba presión, volumen, cantidad de moles, temperatura y una constante universal de los gases que se llamaba R. Y en definitiva trabajamos con gases que iban de un proceso inicial a uno final y calculábamos cómo iban a comportarse estas variables de estado. Particularmente en este video vamos a ver 4 tipos de transformaciones que son notables, que son estudiables, como son la isobárica, que es una transformación que se da a presión constante. Eso quiere decir que el estado inicial y final van a tener la misma presión. No solo el inicial y el final, sino que durante todo el proceso se va a mantener la presión. Análogamente, el proceso isocórico o isovolumétrico, lo que se mantiene constante durante todo el proceso es el volumen. El proceso isotérmico va a mantener durante todo el proceso la temperatura constante. Y finalmente el proceso adiabático van a cambiar las tres variables, tanto presión, temperatura y volumen, pero lo que sí no va a haber va a ser intercambio de calor con el ambiente. Eso quiere decir que Q va a ser constante y va a ser igual a cero. Ahí en el gráfico se pueden ver los 4 procesos que estamos hablando, y se pueden ver en el diagrama este que ya dijimos que lo íbamos a usar bastante, de presión, volumen, y también podemos ver las familias de isotermas que se presentan. Primero, trabajo para cambiar el volumen. Vamos a, en esta parte del TP, vamos a enfocarnos a ver cómo podemos calcular el trabajo que hace un gas cuando hace una transformación, ¿sí? ¿Qué hace el gas o qué recibe, ¿sí? Puede ser positivo o negativo. ¿Por qué vamos a ver esto? Porque cuando nosotros veamos ya máquinas térmicas, las máquinas térmicas se valen de estos procesos para poder utilizar el trabajo que hace un gas y eventualmente mandarlo a un pistón, mandarlo a una rueda, mandarlo a una polea, mandarlo a un brazo, ¿sí? Las máquinas se valen de este trabajo que hace el gas para poder hacer una actividad útil y diseñar una máquina que podría ser de ingeniería, ¿sí? Primera transformación que vamos a ver, presión constante. A la izquierda, esto es un GIF más o menos que podría representar, porque es una isobárica, tienen un émbolo móvil que es libre de moverse, y tiene una pesa de 1 kilo. Esa pesa es el único elemento que genera presión, con su peso hacia abajo. Como esa pesa es constante, siempre va a estar haciendo una fuerza de 1 kilo por 9,8, sería 9,8 newton hacia abajo, y el área del émbolo es constante, así que la presión que va a estar generando va a ser constante, ¿sí? Cuando ingresa calor, por ejemplo con un mechero abajo, se observa que crece la temperatura, crece el volumen, pero la presión se mantiene constante. Por eso el gráfico de la derecha tiene una temperatura A y un punto A con una presión A, y cuando termina el GIF hay un punto B con temperatura B y la presión sigue siendo la misma. ¿Cómo calculamos nosotros el trabajo de esta transformación? El trabajo es la integral de la presión por el diferencial de volumen entre el volumen final y el volumen inicial. Esa ecuación nos va a servir para cualquier transformación que queramos calcular el trabajo. Particularmente esta es una integral que es muy fácil de resolver porque es una constante. En definitiva, P es constante, sale afuera, y el diferencial de volumen es volumen final sobre menos volumen inicial. Entonces, nosotros vamos a calcular el trabajo como la presión por la diferencia de los volúmenes. También este tipo de integrales definidas, lo que se puede ver como ecuación, también se puede ver como área abajo de la curva. Este W que nosotros calculamos
no es más que el área que está abajo de la curva celeste. ¿Cómo es el área que está abajo de la curva celeste? El área que está pintada en rosado. Eso es un rectángulo que tiene una base de B2 menos B1 y una altura de P. Si nosotros calculamos el área esa, llegamos a la misma fórmula que llegamos a través del integral. Va a ser B2 menos B1 por la altura, que es P, y aparece esa misma ecuación. Siempre los trabajos calculados en una transformación, si nosotros tenemos la forma de la curva, vamos a poder ver el trabajo abajo de esa curva, ¿sí? Trabajo para cambiar el volumen en una isocórica. Una contradicción, porque no hay cambio de volumen. Imagínense un tanque cerrado, ya no hay un volumóvil, un mechero, ingresamos calor con un mechero para producir la transformación, va a haber cambio de temperatura, va a haber cambio de presión, pero el gas no puede ir a ningún lado, así que se va a mantener con el mismo volumen que el tanque. En este caso, en el GIF de al lado se ve que partimos de una presión A, un volumen A, y al ingresar energía, lo que se produce es un aumento de presión, un aumento de temperatura, cambia de TA a TB, pasa de una isotérmica a otra, y resulta que el volumen es constante. El hecho de que el volumen sea constante va a hacer que mi integral sea cero, ¿sí? Porque el diferencial de volumen va a ser cero. Como no hay cambio de volumen, el trabajo de esta transformación es cero, ¿sí? No va a haber trabajo en esta transformación. Vamos a una transformación de tipo isotérmica. Dijimos que lo que se mantiene es la temperatura constante. Este caso por ahí es un poco más difícil de imaginarse, porque lo que hace es ingresar calor al sistema, hay un envolumóvil, pero ese ingreso de calor no produce un aumento de temperatura, ¿sí? Se hace de manera tal que, fíjense, el calor de las partículas no cambia, sigue siendo celestito, eso quiere decir que mantiene su temperatura, ¿sí? Se podría pensar que se hace tan lento y se va dispersando la temperatura en todo el sistema, por eso habla de un foco térmico. El foco térmico es capaz de absorber todo ese salto y mantener la misma temperatura, ¿sí? Bueno, en este caso cambia la presión, cambia el volumen, y lo hace con una curva que se llama, que es una curva hiperbólica, ¿sí? No es una recta, pasa PA y BA a PB y BB con esa curva. ¿Cómo resolvemos esta integral? Esta integral es un poco más difícil de resolver, pero termina apareciendo esa ecuación que es la resolución del área que está bajo la curva. La encontramos como la multiplicación de la cantidad de moles por R, que es la constante de los gases, por la temperatura. ¿Qué temperatura? La única que hay en la transformación, porque no hay cambio de temperatura. Y el logaritmo natural de B2 dividido B1, ¿sí? También, haciendo un juego con la ecuación de estado, vamos a encontrar que P1 sobre P2 es lo mismo que B2 sobre B1, por lo tanto podemos encontrar esta segunda ecuación que nos va a servir en el caso de que no tengamos los datos de volumen. Finalmente, trabajo para cambiar el volumen en una transformación adiabática. Esta es una transformación particular. Fíjense que ahora el émbolo es móvil, hay cambio de volumen, hay cambio de temperatura, pero fíjense que no hay mechero, ¿sí? Esto es una transformación que se puede pensar como espontánea, si se quiere, en donde se enfría un gas, ¿sí? El enfriamiento del gas lo único que produce es aumento de volumen, aumento de presión en este caso, y al haber un material aislante no hay contacto con el exterior, por lo tanto a nivel energético se mantiene todo como está. Sí va a haber un envío de trabajo, ¿sí? ¿Cómo vamos a calcular ese trabajo? No entra ni sale calor del sistema, eso es lo importante de esta ecuación. Resolvemos la integral y esta integral es un poco más complicada, pero si desglosamos
nos queda la solución como la cantidad de moles por la capacidad molar a volumen constante, eso lo van a ver en el teórico, por la diferencia de temperatura, pero fíjense el salto térmico está al revés, ¿no? Temperatura inicial y temperatura final, a lo último. Si reemplazamos N por T como P por B sobre R, desde la ecuación de estado aparece la segunda línea de esta solución, y el CB dividido R, lo van a ver en el teórico también, es igual a 1 sobre la letra gamma menos 1 por presión 1 volumen 1 menos presión 2 volumen 2. Este gamma es una constante adiabática y depende del gas en cuestión que estén usando, ¿sí? No está aquí, pero cobra dos valores esta constante adiabática. Puede ser cuando es monoatómico o cuando es diatómico. Estoy pensando los números, es 1,66 y 1,4 dependiendo cuál es cuál. Confírmenlo con el libro, pero en definitiva si el gas es monoatómico va a cobrar un valor, este gamma, y otro valor si el gas es diatómico. Por ejemplo, los gases raros, las moléculas son monoatómicas, pero por ejemplo la molécula de oxígeno es O2, en ese caso sería un gas diatómico y utilizaría la constante diatómica, ¿sí? Ese valor, entonces, es dato generalmente si saben qué gas están trabajando. Les queda confirmar ahí cuáles son los valores para si es monoatómico o diatómico. Esto que está acá, la intención es ver un simulador, así que vamos a pasar a ver el simulador. Bien, estimados, este es el simulador. Estimados y estimadas, este es el simulador que nos va a ayudar principalmente a poder completar el modelo físico del gas. ¿Bien? Cuando uno habla de modelo es porque ustedes tienen que empezar a pensar cuáles son las ideas básicas que uno piensa o que uno tiene cuando empieza a trabajar con gases, ¿sí? ¿Qué es lo que la física se fue modelando, fue diciendo esto es así, esto es así? Acá se pueden ver varias cosas de este tipo. En este simulador tienen un inflador en donde pueden hacer ingresar a un cubículo diferentes partículas de un gas, ¿sí? Si ustedes quieren ver más o menos de qué dimensión estamos hablando, esto está simulado para 12,3 nanómetros, ¿sí? Nano es por 10 a la menos 9, ¿sí? Bien, también pueden ingresar partículas un poco más pesadas que ingresan con la misma, están a la misma temperatura, está todo a 300 Kelvin en este momento, pero bien, al ser un poco más pesadas, su energía les produce un movimiento menor. ¿Qué podemos hacer con este simulador, modelador de gas? Un montón de cosas. Tenemos un medidor de presión arriba a la derecha, un medidor de temperatura en Kelvin arriba. Tenemos un elemento que puede entregar o quitar energía al cubículo y tenemos dos manijas. Una manija que va a permitir agrandarlo o achicarlo y una manija que va a permitir abrirlo. Veamos qué va sucediendo con cada una de estas cosas. Voy a calentar esto. Fíjense cómo el termómetro de arriba empieza a subir. ¿Y cuál es qué es lo que pasa físicamente cuando uno calienta algo? Esto, aparece mucho movimiento de sus partículas. Eso es la temperatura. ¿Qué pasa cuando tienen menor temperatura? Todo empieza a estar más quieto. La temperatura que nosotros macroscópicamente entendemos como grados centígrados, nuestro modelo físico microscópicamente dice esto. Es una medida de la energía interna que posee la materia. Estamos acercándonos mucho al cero. Recuerden que el 0 Kelvin es el límite
3, 2, 1. Probablemente esto no llegue a 0, la verdad que no sé. No va a llegar a 0. Llega a 0. Probablemente esto sea 0, algo y no podemos ver los decimales. Pero es materia prácticamente sin energía interna, ¿sí? Fíjense también cómo la presión baja a 0. La presión la relacionamos con que, si la temperatura la relacionamos con el movimiento de las partículas, la presión la relacionamos con la cantidad de fuerza que se hace sobre las superficies del cubículo. Recuerden que presión es, si la desglosamos, es fuerza dividido un área. El área serían las áreas que componen las paredes del cubículo. Y la fuerza sería la referente a las colisiones que hay contra esas paredes. Tarda bastante en calentar. Sube la presión 0,8, 0,9, una atmósfera. Una atmósfera es la presión ambiente normal, si se quiere. Bien, empezamos a calentar esto. Lo vamos a dejar, a ver, 300 Kelvin, como estaba al principio. Bien, la idea es que ustedes con esto exploren un poquito. Bueno, me va a costar un poco, ¿no? 300. 12 grados. Ah, lo podemos medir en grados también. Este botón no recuerdo qué era. Bien. Ah, es para ingresar partículas o quitar partículas de otra manera. Bien, ya entonces vimos qué pasa cuando ingresamos calor. La presión, entonces dijimos que es la fuerza que ejerce sobre las paredes. Fíjense qué pasa cuando yo achico mi cubículo. La presión sube. La temperatura no. Y la presión sube. ¿Por qué? Porque hay muchas más colisiones en las paredes. ¿Sí? ¿Y qué pasa si yo abro? Baja la presión y baja la temperatura. ¿Sí? Porque hay menos cantidad de partículas adentro, eso hace que haya menos impacto y también hace que la energía contenida en las partículas dentro del cubículo sea menor. Lo vuelvo a agrandar, va a bajar la presión un montón. Es lo máximo que lo puedo agrandar. Me interesa que veamos esto también. Que esto puede suceder, voy a meter muchas partículas, la presión va a subir, empieza a subir. Estamos ya en 51 atmósferas con partículas pesadas. Voy a subir la temperatura, ya estamos en 200 grados centígrados, 300 grados centígrados, la presión está a 165, 180 atmósfera, más temperatura, más presión, 197, no aguanto, ¿sí? Esto sería como una explosión en la vida real. Sube tanto la presión que el material, esto puede ser un tanque, pueden ser varias cosas, ¿no? Pero en definitiva no soporta la presión el cubículo y termina venciendo su capacidad, su resistencia mecánica. Bien, esto un poco para que el modelo de gas se entienda. Nosotros trabajamos ahora con transformaciones moviendo a nuestro pH o a lo que nos dicen los ejercicios, variables de temperatura, de presión y de volumen, y tratamos de ver qué pasa con las otras, ¿sí? Esto quizás nos ayuda un poco a tener en mente qué es lo que está sucediendo por ahí en esos ejercicios que son un poco más abstractos, ¿bien? Tienen la dirección ahí para ustedes meterse y chusmearlo un poco más. Voy a salir de acá, la idea es que ustedes interactúen con eso, que no se queden con esto que les mostré, mírenlo, piénsenlo. Voy a
cambiar la compartición de pantalla. Cuando lo encuentre. Dejar de compartir pantalla. Compartir pantalla. Presentación. Compartir. Bueno. Gente, sigamos. ¿Qué nos dice esta filmina? Lo que vamos a hacer nosotros en algunos ejercicios es calcular el trabajo que se realiza en una transformación de un gas que sufre distintos procesos. Por ejemplo, esto es simplemente para que pensemos la idea, ¿no? Si yo quiero ir del punto 1 al punto 2, por ejemplo, en esta figura voy a tener 3 caminos para hacerlo, ¿sí? Yo puedo ir desde el 1 hasta el 3 y del 3 al 2. Y en esa transformación el gas va a salir de un punto y va a llegar a otro punto, pero fíjense que el trabajo que hace va a ser muy distinto al que si yo de 1 me voy a 4 y de 4 me voy a 2. Eso se puede ver gráficamente porque, como dijimos recién, el trabajo es el área abajo de la curva. Este área abajo de la curva es bastante menor a este área, ¿sí? Por lo tanto, en este primer camino, 1, 3, 2, haría mucho más trabajo que en 1, 4, 2. De manera análoga, si ustedes van por este camino alternativo, harían un trabajo que es el área rosada, y sería una cantidad de trabajo intermedia mayor a la última y menor a la primera. Esa es la conclusión. Se puede hacer más o menos trabajo para ir de un punto a otro punto. Ejercicio 3.9. Resuelto. Un mol de gas se lleva a través del ciclo mostrado en la figura. Temperatura A, 300 Kelvin. Presión en A, 5 atmósferas. Presión B y C, 1 atmósfera. ¿Sí? Calcular el trabajo realizado por el ciclo. Esto se llama ciclo porque sale de un punto, hace un par de transformaciones y vuelve a un punto. Entonces puede pensar que sale desde el punto A, va hasta el B, hasta el C, vuelve al A. Y si esto se pone a funcionar en una máquina, se pueden trabajar varios ciclos, y esta máquina, cada ciclo que haría con ese gas, que lo comprime, lo descomprime y hace todas las transformaciones, por cada ciclo que cumple, estaría haciendo un trabajo que es el que vamos a calcular ahora, que es el correspondiente al ciclo, ¿sí? Sería lo que está pintado acá adentro. Esto es una particularidad de los ciclos, ya lo vamos a ver. Me adelanté un poco ahí diciéndole que el área ya no es el que está abajo de la curva, sino lo que está encerrado, siempre y cuando estemos hablando de un ciclo. Bien, quiero borrar. Fuera, 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 fuera. ¿Cómo calculamos el trabajo de este ciclo? Vamos a calcular el trabajo que hay de A hasta B, de B hasta C y de C hasta A. ¿Qué dice lo que está escrito ahí? Bueno, primero dice que el trabajo CA es igual a 0. ¿Por qué? Porque desde C hasta A hay una transformación en donde no hay cambio de volumen. El trabajo de A hasta B, no lo dice la consigna, pero debería decirlo, habría que chequear en la guía, pero la transformación AB es isotérmica. ¿Sí? Esto tendría que ser dato porque si no, uno no puede atribuirle a cada cosa curva que ve que es una isotérmica, ¿sí? Porque una función curva puede ser o no una isotérmica. Este caso es una isotérmica, calculo el trabajo con las referencias y la fórmula que vimos recién. Cantidad de moles por R por la temperatura, estos son 300 Kelvin. N es un mol, porque la consigna dice que es un mol. Logaritmo de volumen B sobre volumen A. ¿Tenemos los volúmenes? No tenemos los volúmenes, pero tenemos las presiones.
Bien, lo que está ahí, hay dos formas de calcular el trabajo AB. Una es calcular los volúmenes. El volumen B con la ecuación de estado termina siendo 24,62 litros y el volumen A con la ecuación de estado termina siendo 4,92, ¿sí? Poniendo 24,6 y 4,2 aquí adentro del paréntesis ustedes pueden resolver esto. Otra forma sería utilizar la alternativa de la resolución integral que lo vimos, que es poner P inicial arriba y P final abajo, deberían llegar al mismo valor. Finalmente, el trabajo de B hasta C es la presión por el cambio de volumen. La presión está dada y es, presión B es 1 atmósfera, y volumen lo calculamos recién. Bien, tendrían que haber calculado igual los volúmenes. ¿Cuáles son los volúmenes? El volumen del punto B es 24,62 y el volumen del punto C es 4,92. Perdí el punto, ahí está. 4,92. ¿Por qué el volumen C es volumen A? Porque fíjense que están en la misma línea. Entonces calculo y me da menos 1994,6 joules, ¿sí? ¿Por qué da negativo? Porque es un volumen que se está contrayendo. Cuando nosotros tenemos transformaciones que no tienen cambio de volumen, dijimos que es 0. Cuando tenemos transformaciones que el volumen crece, como el caso AB, el trabajo va a ser positivo, y cuando tenemos transformaciones en donde el volumen decrece, vamos a tener transformaciones de valores negativos. Está todo en Joule. ¿Qué hago yo para saber? Sumo todo. Este es el trabajo por ciclo que va a tener este trabajo de 3 transformaciones. Está pintado ahí el área de lo que es trabajo. Y a ver si sigue algo más o hacemos la deducción. ¿Por qué? Es que el trabajo para un ciclo es el área encerrada, ¿sí? Vamos a ver por qué el trabajo para un ciclo es el área encerrada por el ciclo. Bueno, por definición un ciclo va a definir un área encerrada. Fíjense ustedes que cuando ustedes vayan a calcular el trabajo que da 4414, es el trabajo de la isotérmica esa, y si yo lo pinto con esta virome horrible que tengo, sería todo esto, ¿no? Lo vimos recién, el trabajo abajo de la curva AB sería todo esto. Aquí, bueno, que el trabajo BC, si yo lo tendría que pintar, voy a usar rayas para el otro lado, sería este. Es como una sección de superposición, ¿no? Entre las dos. Pero hasta acá. Perdón, ahí. Y este vale menos 1994. Si ustedes lo ven como si fueran áreas, serían áreas que se están restando, porque el área roja está sumando y el área negra está restando. En definitiva, cuando yo resto estas dos áreas, es que me aparece, por supuesto que el trabajo CB no tiene área, entonces no entra en juego. Ese es el único área que quedaría aportando a la causa. Por eso entonces es que el área encerrada en un ciclo es en definitiva el trabajo, ¿sí? Acá tengan cuidado porque cuando es un ciclo es el área encerrada, cuando no es un ciclo es el área abajo de la curva, ¿sí? Ojo con eso. Ejercicio 318, lo dejo para que lo vean ustedes, algunos procesos matemáticos ahí para mirar. Esta tabla está buenísima, es un resumen sobre las 4 transformaciones y qué hay para decir en cada una de ellas hasta ahora. No lo dije yo a lo largo de este video, ni en el video anterior creo, pero nosotros estamos usando de bibliografía el libro de Sierczewski, y esto implica que nosotros estamos tomando una convención de que cuando el gas realiza trabajo, el trabajo es positivo. Cuando el gas recibe trabajo, el trabajo es negativo. Eso es simplemente una convención, no hay algo natural por lo que uno pueda decir esto es positivo, esto es negativo, sino que
nosotros en nuestro modelo elegimos, bueno, a este le vamos a decir positivo y a este le vamos a decir negativo. Así como agarramos los ejes cartesianos y dijimos que para la derecha es positivo y para la izquierda es negativo, para arriba es positivo y para abajo es negativo, lo mismo con el trabajo, una convención. Si ustedes agarran el libro El Serway, esta convención es al revés, ¿sí? Entonces esta tabla sirve para esta convención, que lo que estoy diciendo es esto que está acá, ¿sí? Bien, la última columna es el primer principio de termodinámica. En el práctico va a ser el video próximo. Bien, así que esta tabla guárdenla. Gente, ejercicios para ustedes. Como dice Homero, en esta casa se respeta las leyes de la termodinámica. Varios ejercicios para resolver. Todos para ustedes. Bien. Hasta acá llegó el video. Mirando esa imagen de Homero, se me hace recomendarles la película La Ley de Termodinámica, que está en Netflix. Muy buena. No es algo completamente asociado a la física, sino una intervención que une muchas cosas. Así que bueno, cierro este video, gente. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego, o nos vemos en clase también.